En este segundo bloque de transparencias del tema 2.2, intercambiadores tubo-carcasa, vamos a ver cómo determinar el coeficiente de transferencia de calor y la pérdida de carga del fluido que va circulando por la carcasa. Y lo vamos a hacer mediante el método de los flujos separados que presentaremos. También veremos cómo calcular las diferentes combinaciones serie-paralelo que podemos tener en intercambiadores tubo-carcasa, así como el cálculo de costes y el cálculo de vibraciones en este tipo de intercambiadores. Comenzamos con el primer punto del bloque de transparencias presentando el método de los flujos separados y describiendo cada uno de los flujos en los que podemos separar los caudales que van circulando por la carcasa. El método de los flujos separados consiste en que el flujo total que va circulando por la carcasa lo podemos dividir en 5 corrientes diferentes que circulan por el intercambiador. Estas 5 corrientes son las siguientes. Tenemos por un lado M.C, que es el flujo másico que circula en flujo cruzado por el intercambiador. Es el flujo principal y el que permite determinar, como veremos, el coeficiente convectivo H en la carcasa. El segundo flujo es el flujo másico que circula en bypass, M.B, que circula entre la matriz de tubos y la carcasa. Es el que vimos que puede ser muy importante cuando utilizamos colas flotantes, dado que la holgura diametral entre la matriz de tubos y la carcasa es muy grande. El tercero es el que llamamos flujo másico que circula por la ventana, con el subíndice W de window, ventana en inglés. Y es el que pasa a través del corte del deflector. Pasa de un deflector al siguiente. Y luego están las fugas. Tenemos dos fugas, la que llamamos M.T, que es la fuga de caudal que circula por la holgura necesaria entre los tubos y su asiento en los deflectores, que vimos que teníamos unas dimensiones para esa holgura recomendadas por la tema, podían ser 0,4 o 0,8 milímetros. Y M.S, que sería la fuga de caudal que circula por la holgura necesaria entre los deflectores y la carcasa, que también vimos que teníamos unas holguras fijadas por la tema. Bien, aquí vemos gráficamente cómo circula cada uno de estos flujos. El flujo cruzado, como hemos dicho, es siempre el flujo principal, ¿de acuerdo?, en el intercambiador. Es el que nosotros nos gustaría que fuese el más alto posible. Ese flujo cruzado tiene esta dirección de flujo y va perpendicular a los tubos en la zona central de la carcasa entre deflector y deflector. Este es el principal flujo para el cálculo de la transferencia de calor. En el cálculo que haremos, supondremos que la transferencia de calor ocurre en flujo cruzado en esa zona. Por lo tanto, cuanto mayor sea el flujo másico en cruzado, mucho mejor. Mayores serán los coeficientes convectivos en el exterior y, por lo tanto, menor el tamaño del intercambiador. Normalmente este flujo puede suponer entre el 30 y el 65% del flujo másico total que circula por la carcasa en condiciones turbulentas. El flujo másico que circula en bypass es un flujo, son pérdidas dado que no está en contacto con los tubos y no intercambia calor con ellos. Es este flujo que va por aquí y que en colas flotantes vimos que podíamos poner enderezadores de la corriente para forzar a ese flujo en bypass a que entre en contacto con los tubos e intercambie calor con ellos. Si la separación entre la matriz de tubos y la carcasa es muy elevada, como en caso de colas flotantes, pues es habitual, como ya vimos, incluir enderezadores de la corriente para minimizar ese flujo másico en bypass, que puede suponer entre el 15 y hasta el 35% del flujo másico total en flujo turbulento, con lo cual no es un caudal despreciable. Los dos flujos másicos que hemos visto en cruzado y en bypass se unen para pasar por la ventana, M.W, para pasar hacia el otro lado del deflector. Para un correcto diseño, normalmente el área de paso entre deflectores y en la ventana deben ser parecidas, es decir, la sección de paso que tengo aquí pues debe ser parecida a la sección de paso que hay ahí, para evitar unos cambios bruscos en las velocidades que puedan provocar pérdidas de carga excesivas. Normalmente, pues ese flujo másico por la ventana pues supone entre el 40 y el 90% del flujo másico total en flujo turbulento. Y luego tenemos los caudales de fugas. Las fugas que ocurren entre la holgura del diámetro exterior
de los tubos y su asiento en el deflector. L sub tb es el espacio diametral entre los tubos y su asiento en el deflector que tenemos definido por la tema. Es necesario que exista esa holgura para el proceso de fabricación del intercambiador y puede suponer hasta el 23% del flujo másico total. Aunque esa holgura sea muy pequeña, como tenemos muchos tubos, y en un intercambiador tubo-carcasa podemos tener cientos de tubos, al final representa un área importante. Y por último, el flujo másico M.S, que es el que circula por aquí, por esta holgura que tenemos en esa holgura diametral que tenemos entre la carcasa y el diámetro D sub S entre el deflector y el diámetro definido por la carcasa D sub S. Es también una fuga porque no intercambia calor por los tubos. L sub SB es el espacio diametral entre los deflectores y la carcasa y lo tenemos también definido por la tema. Necesitamos esa holgura para el proceso de fabricación de los tubos y puede representar entre el 6 y el 21% del flujo total en condiciones turbulentas. El método de los flujos separados que vamos a presentar nos permitirá, como veremos, determinar la pérdida de carga del fluido que va por la carcasa, para lo cual necesitaremos conocer los 5 flujos. Y también nos permitirá determinar el coeficiente de transferencia de calor por la carcasa y para ello necesitaremos el flujo másico en flujo cruzado, M.C, porque el resto de los flujos los consideraremos despreciables desde el punto de vista de la transferencia de calor. Para determinar los diferentes flujos necesitamos hacer primero una serie de cálculos geométricos de áreas y de número de tubos que presentamos a continuación.